Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y la comunión del Espíritu Santo sea sobre vuestras vidas. Para mí es una bendición estar con vosotros para poder compartir las buenas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Gracias al Señor porque nos da esta oportunidad nueva de podernos reencontrar y poder unirnos para estudiar las buenas nuevas de salvación. Damos gracias infinitamente a usted porque nos acompaña en este día de transmisión del mensaje de nuestro Señor Jesucristo y deseamos bendecirle con la palabra del Señor. Nuestra oración es que esta palabra lo pueda edificar en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y que usted sea bendecido y pueda crecer en la fe y pueda ser un hijo de Dios conforme a la palabra del Señor. También doy gracias porque Dios nos permite esta bendición de poder nuevamente compartir su palabra y así de esta manera cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. En este hermoso día tenemos el inicio del estudio de una hermosa epístola, y es el escrito del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Pero antes de entrar en el detalle y en el análisis de esta maravillosa escritura, vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios, que Él se glorifique a través de su palabra y que este mensaje hay un lugar donde poder obrar y que el Señor cumpla los propósitos que tiene al enviar esta palabra hasta donde llegue el contenido de este mensaje, sea para edificación y para bendición de aquellos que están esperando una palabra revelada de Dios. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo te doy gracias infinitas por este privilegio que me concedes en esta hermosa tarde. Queremos presentar este mensaje conforme a tu voluntad, para que tú te glorifiques y uses tu palabra, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Edifica a tu pueblo, edifica a tu iglesia. Mira aquel que está pasando momentos críticos en su vida. Te pido que extiendas tu mano de misericordia. Ayúdalo, Señor. Fortalece al débil. Levanta al caído. Da ánimo a aquel que tiene poca fuerza. Señor, alienta al desanimado. Levanta, Señor, aquel, restaura las vidas, para honra y gloria de tu nombre. Te lo he pedido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, mi querido hermano y amigo, qué bueno que nos acompañe usted en esta hermosa tarde. Ahora vamos a dar inicio a una hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Y durante los programas que estemos en la disertación de este maravilloso contenido exegético y explicativo de esta epístola, sin duda alguna, nos vamos a edificar en la santísima fe. Vamos a leer la palabra que encontramos en la primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo número 1 y versículo número 1. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia al Señor Jesucristo. Bien, mi querido hermano y amigo, ahora vamos a entrar a los detalles generales de esta hermosa epístola y luego daremos la introducción. Seguidamente daremos la estructura y las divisiones que vamos a estudiar durante el tiempo de la disertación de esta hermosa carta del apóstol San Pablo. La fecha de esta hermosa epístola, de este escrito,
fue escrito desde la ciudad de Corinto. El apóstol San Pablo estaba en este lugar y desde allí escribe a los hermanos de Tesalónica. El año probable de este hermoso escrito es el año 51 después de nuestro Señor Jesucristo, un poquito de tiempo después de que el apóstol Pablo había partido de Tesalónica. Lo encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y es, estimado hermano y amigo, cronológicamente, es el primer escrito del apóstol San Pablo. Ahora, uno de los aspectos importantes cuando estudiamos cualquier libro, nos interesa cuál es el tema que nos presenta el autor y lo que quiere dejar plasmado en la mente de sus lectores. Lo que el apóstol San Pablo tenía en mente aquí es un contenido triple. Este tema tiene un contenido triple. Número 1, confirmar a los nuevos discípulos en las verdades que ya les habían sido enseñadas. Número 2, exhortarles a que avancen en la santidad. Y número 3, consolarles respecto a los que habían dormido en el Señor. Entonces este es el tema que es el centro, el corazón de esta maravillosa enseñanza del apóstol San Pablo. La venida de Cristo por sus santos es primordialmente, estimado hermano y amigo, el contenido de esta maravillosa carta. San Pablo quería dejar bien sentado esta doctrina en el corazón de esta nueva iglesia, pues es una iglesia naciente que había nacido en esta ciudad de Tesalónica. Y San Pablo, estimado hermano y amigo, quiere dejar bien claro en el corazón de ellos esta hermosa doctrina de la venida de Cristo a levantar a sus santos de la tierra. De modo incidental, podemos decir, la epístola primera a Tesalónica es muy interesante debido a que ella muestra la riqueza de doctrina del evangelismo primitivo. Es un ejemplo muy extraordinario, estimado hermano y amigo, lo que demuestra cómo era el estilo del evangelismo en la iglesia primitiva. En una misión que duró cerca de un mes, el apóstol Pablo había enseñado a los tesalonicenses todas las grandes doctrinas de la fe cristiana. En un mes fue un trabajo bastante arduo, porque la persecución en este lugar, estimado hermano y amigo, fue seria. El apóstol tuvo que salir de noche hacia Corinto, hacia Grecia, donde él se estableció, y desde ese lugar palpitaba en su corazón el amor por aquella iglesia que recientemente había sido convertida. Los hermanos eran nuevos cristianos convertidos al Evangelio. El estudio, estimado hermano y amigo, de un mes, el apóstol San Pablo fundamentó las doctrinas básicas de la fe cristiana para esta hermosa iglesia que estaba naciendo en la ciudad de Tesalónica. Ahora, la división de la epístola demuestra de una forma clara por los capítulos que se han escrito. Cada uno de los capítulos, estimados hermanos y amigos, demuestra esta división bien clara y deja bien sentado el propósito del apóstol San Pablo en cada uno de estos capítulos. Veamos la división número 1 y entramos a la división de esta maravillosa epístola. La división número 1, la reputación de la iglesia o la iglesia modelo. Es lo que nos explica aquí el apóstol San Pablo.
En esta primera división encontramos una iglesia activa. Y lo encontramos en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Una iglesia elogiada. En el capítulo 1, versículo 4 hasta el versículo 5. Una iglesia ejemplar. En el versículo número 6 y versículo número 7 del capítulo 1. Una iglesia entusiasta. Capítulo 1, versículo número 8. Una iglesia excelente. Capítulo 1, versículo 9 al versículo número 10. Ahora, veamos la división número 2, cómo la hemos estructurado para su estudio y explicación de esta epístola. La división número 2. Aquí encontramos un repaso de la historia de la iglesia. Todas las iglesias, amigo oyente, tienen una historia. Desde la fundación, quién fue el que lo fundó o quiénes fueron los que la fundaron, cómo se inició esa iglesia. Todas las iglesias tienen una historia de su fundación. Y aquí la iglesia de Tesalónica no es una excepción. Un repaso de la historia de la iglesia. El apóstol Pablo aquí repasa aquellas circunstancias que tuvieron que ver con la fundación de la iglesia, las actividades del pastor en Tesalónica. Aquí el apóstol San Pablo está explicando, estimado hermano y amigo, cómo fue la fundación de esta iglesia. Y él nos presenta las actividades que se llevaron a cabo o se realizaron para la fundación de esta iglesia. Que el apóstol Pablo dice de sí mismo, veamos lo que él nos dice. Un viajero esforzado. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al versículo número 6. Como un ejemplo de una madre tierna. Capítulo 2, versículo 7 al 8. Un obrero infatigable. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 9. Un ejemplo fiel. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 10. Y un padre amoroso. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 al versículo número 12. Un hermano nostálgico. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 17. Un ganador de almas, expectante. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19 al versículo número 20. Un director de misiones. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al versículo número 5. Un guerrero de oración. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y capítulo 3, versículo 7 al versículo 13. Las actividades de las ovejas en Tesalónica. Lo que el apóstol Pablo dice de sus convertidos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al versículo número 14. La actividad de la serpiente en Tesalónica. Y la última parte de esta división 2 es lo que el apóstol Pablo dice de sus enemigos, los judaizantes. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al versículo 16. Ahora, la división número 3. El traslado de la iglesia al cielo. Los desafíos del traslado. Conocer la voluntad de Dios, lo que Él quiere que yo haga. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hacerlo de la manera de Dios, como Él quiere que lo hagan. En lo concerniente a sí mismo, pureza,
Primera de Tesalonicenses capítulo número 4, versículo 3 al versículo número 5. En lo concerniente a los santos, amor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6 al versículo número 10. En relación con los pecadores, honradez. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11 al versículo número 12. Ahora veamos, estimado hermano y amigo, la cronología del traslado o arrebatamiento, una realización. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 13. Un descanso. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Una revelación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Un retorno. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 16. Una resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El acto del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 17. Una reconfirmación del arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 18. Ahora, división número 4. Estamos estructurando, estimado hermano y amigo, y explicándole los puntos de este maravilloso comentario que va a ser de mucha bendición. Después, en el desarrollo de este hermoso estudio, vamos a explicar cada una de estas partes de esta estructura, de esta división. Ahora le estamos presentando el esquemático de todo el análisis de esta hermosa epístola. Veamos la división número 4. La responsabilidad de la iglesia. Estar alerta. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 6. Ser respetuosa. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al versículo número 13. Ser cuidadosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Estar gozosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Orar. Capítulo 5, verso 17. Ser fieles. Capítulo 5, versículo número 21. Esta es la estructura. Este es el esqueleto del estudio de esta maravillosa epístola. Y ahora, estimado hermano y amigo, vamos a introducir a esta hermosa epístola. La introducción a la primera epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Tesalónica. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, la iglesia en Tesalónica fue fundada por el apóstol San Pablo durante su segundo viaje misionero. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 al versículo número 5. Bendito sea el nombre del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Es lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 1. En el versículo número 2 dice, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y decía, Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Versículo número 5. Celosos entonces los judíos que no creían,
tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón y intentaban sacarlo al pueblo. Como ven, estimado hermano y amigo, aquí Hechos de los Apóstoles nos describe el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo, cuando la iglesia en Tesalónica fue fundada. De las muchas iglesias establecidas por el apóstol Pablo, solo unas pocas, exactamente 6, recibieron una epístola neotestamentaria del apóstol San Pablo. De esas 6, solamente la iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, recibieron bendición de 2 cartas inspiradas por el apóstol San Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo pasaba al menos 3 semanas en Tesalónica, en casa de un tal Jasón, posiblemente un familiar. En Romanos capítulo 16, versículo 21, nos da una referencia de este hermano. Os saluda Timoteo, colaborador, y Lucio, y Jasón, mis parientes, dice el apóstol San Pablo. Entonces, estimado hermano y amigo, Jasón posiblemente era un pariente del apóstol San Pablo, en el cual el apóstol, mientras estuvo en Tesalónica, residió en la casa de Jasón, organizando la iglesia y trabajando mientras tanto en su oficio de hacer tiendas a fin de no ser una carga para los creyentes, de no ser una carga para los hermanos recién convertidos. San Pablo les estaba dando un ejemplo cómo es la vida cristiana. Trabajar por amor por la causa del Señor, y de esta manera les enseñó que debían ellos también hacer lo mismo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En el versículo 7 y 12 de 2 de Tesalonicenses, el apóstol dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debías imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajando con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para darnos a nosotros mismos un ejemplo, para que nos imitaseis. Verso número 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En 2 de Tesalonicenses, capítulo número 11, el apóstol San Pablo dice: porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Verso 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman de su propio pan. Ahora, estimado hermano y amigo, la visita duró poco por algunos judíos que no creían el Evangelio y se opusieron. Hubo una oposición grande en la ciudad de Tesalónica, de manera que el apóstol Pablo
y Timoteo y Silas tienen que salir de la ciudad para la ciudad de Berea, pero salieron de noche. La persecución, estimado hermano y amigo, era grande. Y ellos tuvieron que salir de noche a la ciudad de Berea. También tiene que salir pronto de Berea también el apóstol San Pablo, porque los judaizantes, una vez que se dieron cuenta que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Berea, también fueron a perseguirlo allá a ese lugar. Aquí también el apóstol San Pablo tiene que salir de Berea a causa de los mismos judíos encaminados, y se encamina el apóstol San Pablo hacia la ciudad de Atenas. Timoteo y Silas quedan allí en Berea. Ahí tienen que separarse. Los dos compañeros del apóstol San Pablo se quedan en la ciudad de Berea. Pero el apóstol Pablo tiene que salir para Atenas. El grupo misionero se separa. La razón, estimado hermano y amigo, para que el apóstol San Pablo deje a sus compañeros allí en Berea, es porque el apóstol San Pablo quería que ellos fueran a consolar el corazón de los hermanos tiernos que recientemente se habían convertido al Evangelio. En esta persecución grande, estimado hermano y amigo, se quedaron estos dos compañeros del apóstol San Pablo, Silvano y Timoteo. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, mientras estaba en Atenas, envía un mensaje a Timoteo, encargándole a su joven colaborador de su ministerio que vaya a fortalecer la obra en Tesalónica. Ve, estimado hermano y amigo, la estrategia misionera del apóstol San Pablo no se podía dejar solos al cultivo de almas que el Señor le había dado en un mes, en medio de una persecución grande. Como le dije anteriormente, San Pablo tiene que salir de Tesalónica, y sale de Tesalónica en la noche, junto con sus dos compañeros para Berea. Pero la persecución sigue, estimado hermano y amigo. Y entonces San Pablo tiene que salir rumbo a Atenas. Y de Atenas envía un mensaje a Timoteo y a Silas para que vayan a fortalecer, para que vayan a alentar el grupo de hermanos que se habían convertido en Tesalónica. Alabado sea el nombre del Señor. En primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2, el apóstol San Pablo dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaos respecto a vuestra fe. La fe de estos hermanos tenía que ser consolidada, y fortalecer la vida de la fe de ellos era el pilar fundamental para que ellos se pudiesen establecer como una iglesia en medio de una persecución tan grande. Bendito sea el nombre del Señor. Desde Atenas el apóstol Pablo sale para Corinto, y ahí se le unen más tarde Silas y Timoteo. Estimado hermano y amigo, después que habían consolidado la vida de los hermanos y que todos habían quedado fortalecidos, el viaje misionero de estos dos compañeros del apóstol San Pablo, como es Silas y Timoteo, se encuentran con el apóstol San Pablo después que el apóstol abandonó Atenas rumbo a Corinto, y en Corinto se vuelven a unir este equipo misionero. Ahora, estimado hermano y amigo, Timoteo le da buenas noticias acerca de la obra de Tesalónica.
Esto animó y fortaleció la vida del apóstol San Pablo, que la semilla que habían sembrado en medio de una persecución tan grande había dado fruto. Los misioneros que envió el apóstol San Pablo de Berea a Tesalónica para fortalecer la vida de los hermanos, cuando se unieron al apóstol San Pablo en la ciudad de Corinto, le dieron buenas noticias de la fe de los hermanos. Esto fortaleció el espíritu y la fe del apóstol San Pablo. Timoteo le da buenas noticias acerca de la obra en Tesalónica. Esto le produce al apóstol San Pablo mucho gozo y escribe en este tiempo la primera y la segunda carta a los hermanos de Tesalónica. Esto produjo, estimado hermano y amigo, produjo una energía y una fuerza, un gozo en la vida del apóstol San Pablo. Y inmediatamente él les escribe a los hermanos para animarlos, para decirles que está pendiente, que le está dando seguimiento al desarrollo y la fe que un día el apóstol, aproximadamente por un mes que estuvo con ellos, pudo fundar en el corazón de cada uno de los hermanos de Tesalónica. Esa fe produjo un gozo en la vida del apóstol San Pablo, y ese gozo lo hace y lo inspira para escribirle dos cartas tan hermosas, donde les expresa el fundamento de la doctrina de la fe cristiana. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, la primera carta fue escrita para exhortar, establecer, instruir e inspirar. Cuando se escribe, estimado hermano y amigo, un documento, no es por simplemente el hecho que hay una pluma o que hay un papel. Hay un propósito. Y el propósito con el cual San Pablo escribe lo deja bien claro y plasmado en la mente y el corazón de los hermanos de Tesalónica. Esta primera carta fue escrita para exhortar a los hermanos, para establecer la fe de los hermanos, para instruirlos en el conocimiento de la doctrina cristiana, para inspirarlos en el servicio de la obra del Señor. La iglesia, amigo oyente, estaba aparentemente compuesta de muchos gentiles. Capítulo 17, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Recuerde, amigo oyente, esta epístola se escribe en el segundo viaje misionero del apóstol San Pablo. Veamos qué nos dice San Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 4. Él dice de la forma siguiente: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles, dice, no pocas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, la iglesia en Tesalónica estaba formada la mayoría por gentiles, por griegos y por mujeres nobles, griegas, piadosas, y el escritor dice no pocas, sino que eran muchas. Entonces, estimado hermano y amigo, la membresía de la iglesia en Tesalónica era mayormente de hermanos gentiles. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el éxito del apóstol Pablo en Tesalónica no es la experiencia general que han tenido los misioneros de los países paganos, como Carey en la India, como Hudson
en Birmania, Tom Morrison en la China, Montfort en el África, tuvieron que esperar todos ellos como 7 años para que se convirtieran las primeras personas en estos campos misioneros de estos grandes hombres de Dios también, misioneros que exportaron el evangelio a estas zonas donde Cristo todavía no había sido predicado. Pero en este caso, el Espíritu Santo le permitió al apóstol Pablo hacer una cosecha rápida. En esta carta y en este lugar vemos la obra del Espíritu Santo manifestada poderosamente en el apóstol San Pablo, que aproximadamente con 3 semanas el Espíritu Santo levantó una gran cosecha en este lugar de almas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos la primera estructura de esta carta, la reputación de la iglesia de Tesalónica. Cada uno de estos capítulos están bien marcadas las divisiones de esta carta. Y en el capítulo número 1, estimado hermano y amigo, encontramos la reputación de la iglesia de Tesalónica. Este es un campo maravilloso de estudio, porque vamos a aprender cómo era el modelo de esta iglesia en Tesalónica. La reputación como una congregación, que será un ejemplo para cada una de las congregaciones o líderes que pueden oír esta palabra. Una iglesia activa. Qué maravilloso, estimado hermano y amigo. Cuando vemos una congregación activa, que todos forman parte de esa bendición, que toman las cosas de Dios como personales y que todos imparten el interés para el crecimiento de esa congregación. Es así, de esta manera, como era la iglesia en Tesalónica. Era una iglesia activa. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 y 3. Aquí el apóstol San Pablo nos explica cuál era la conducta de esta iglesia. Y él dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre, en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo número 2. Aquí encontramos el ejemplo de los tesalonicenses. En el versículo número 2 y versículo número 3, el apóstol dice las palabras siguientes: viendo, estimado hermano y amigo, esta parte activa de esta iglesia, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de vuestra fe. Estimado hermano y amigo, aquí el apóstol San Pablo da gracias al Señor por la actividad que esta iglesia tenía. Era una iglesia activa. Dice San Pablo, en la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia motivada. Era una iglesia, estimado hermano, activa. El ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto importante que nos dice el apóstol San Pablo: era una iglesia elegida. ¡Qué maravilloso! Sí, estimado hermano y amigo.
porque en 3 semanas, en 3 sábados que San Pablo predicó en este lugar, Dios levantó una iglesia grande, una iglesia elegida. Capítulo 1, versículos 4 y 5. Veamos lo que San Pablo nos dice. Porque conocemos, dijo San Pablo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. San Pablo está hablando aquí, amigo oyente, de una elección. Por eso decimos, una iglesia elegida. Vuelvo a retomar el versículo 4. Porque conocemos, dijo San Pablo. San Pablo tenía ese conocimiento, que la elección de la iglesia de Tesalónica había sido una intervención directa del Espíritu Santo. Hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Ve, estimado hermano y amigo, cómo el Espíritu Santo desata y desarrolla ese poder en la vida de San Pablo. Él está testificando. Él era un hombre elocuente, pero él dice claramente que no fue por palabra, sino por el poder del Espíritu Santo que llegó a este lugar. Dijo el apóstol San Pablo, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Una iglesia, estimado hermano y amigo, una iglesia elegida por el Espíritu Santo. Hay una nota importante que quiero compartir con ustedes. La elección, estimado hermano y amigo, era tanto individual como corporativa. No solo era corporativa, la elección había sido también individual. El Espíritu Santo había llegado personalmente, individualmente cada uno de ellos. Pero también había sido corporativa. Alcanzaba, estimado hermano y amigo, tanto al cristiano como a la congregación. La última es lo que vemos. Alabado sea el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo alcanzó a esta congregación hermosa de Tesalónica. Ahora, estimado hermano y amigo, con relación con el Padre, fuimos salvados desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo número 4, el apóstol San Pablo dice a los hermanos de Efesios las palabras siguientes: según nos escogió, hablando de la elección, como dijo San Pablo a los hermanos de Tesalónica, cuando él escribe su primer carta, les dijo elegidos. Y aquí el apóstol San Pablo está diciendo en Efesios capítulo 1, versículo número 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué precioso, estimado hermano y amigo. Hemos sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Otras palabras hermosas que San Pablo nos dice también. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 9, el apóstol dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los
tiempos de los siglos. Puede medir este tiempo, estimado hermano y amigo, cuando el apóstol dice que fuimos elegidos desde antes de los tiempos de los siglos. ¡Qué maravilloso propósito de Dios! ¡Qué maravillosos planes de Dios! Gócese, estimado hermano y amigo. Si usted no es cristiano, tiene la oportunidad también, porque la salvación es para todos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y algo más, no solo que sean salvos. Dios quiere otra cosa. Y dice el apóstol, y esa y une a dos palabras importantes. Y que cada una de estas dos palabras se complementan. Es como una fórmula. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. Que tengan conocimiento de Dios. No solo salvos, sino que también desarrollen en el conocimiento de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ya vimos esta elección con relación al Padre. Veamos esta elección con relación con el Hijo. Fuimos salvos en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 2, verso 20. El apóstol San Pablo nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La elección, mi estimado hermano y amigo, en relación con el Hijo de Dios. Ahora, amigo oyente, veamos la elección en relación con el Espíritu Santo. Ya vimos esta elección con relación al Padre, que Él nos eligió desde antes de los tiempos de los siglos. Con relación al Hijo, el apóstol San Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es la elección, estimado hermano y amigo, con relación al Hijo de Dios. Ahora veamos esta elección con relación con el Espíritu Santo. Y dice, fuimos salvos en el momento de nuestra decisión, amigo oyente, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, el apóstol San Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es, amigo oyente, la elección con relación al Espíritu Santo. Veamos otras palabras interesantes del apóstol San Pablo, que escribió a Tito, en el capítulo 3, versículo número 5. El apóstol dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Vean, estimado hermano y amigo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vea, amigo oyente, la intervención de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad
en la elección del hombre. Ahora, pasemos a otra parte de la estructura de esta primera división de esta maravillosa epístola. Era una iglesia ejemplar, la iglesia de Tesalónica. Ya pasamos, estimado hermano y amigo, que la iglesia de Tesalónica era una iglesia elegida. Y ahora vamos, era una iglesia ejemplar. En 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 7, el apóstol dice de la forma siguiente: de tal manera que habéis sido ejemplo. Ve, estimado hermano y amigo, era una iglesia muy ejemplar. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia era como una antorcha, como una luz en la oscuridad. Esta iglesia, amigo oyente, era una iglesia ejemplar. De tal manera, dijo San Pablo, que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Ahora, otro aspecto importante de esta iglesia era una iglesia entusiasta, estimado hermano y amigo. 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo número 8. Dice el apóstol San Pablo: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Una iglesia entusiasta. ¡Qué maravilloso! El entusiasmo que produce el Espíritu Santo se manifiesta y se ve cuando la iglesia comparte el Evangelio con los demás. Es una iglesia que trabaja. Es una iglesia que se esfuerza. Es una iglesia que vive la bendición de disfrutar el gozo que produce el Espíritu Santo. Esto hace que se comparte el Evangelio con las demás personas. Porque partiendo de vosotros, dijo San Pablo, cuando salí de vosotros ese día, esa noche, dijo el apóstol San Pablo, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Hasta qué punto impresionaron al apóstol San Pablo? Que él dice, nosotros no tuvimos que hablar nada, porque todo lo habían hecho ustedes en toda esta región. Llevaron el Evangelio, lo distribuyeron, la fe fue conocida. Todos conocían a los hermanos de Tesalónica y los conocían por el amor, por la fe, por el fervor que ellos tenían de compartir las buenas nuevas de salvación. El fuego de Dios fue encendido en este lugar y no necesitó el apóstol San Pablo de estar mucho tiempo allí en este lugar. Con un mes que estuvo, el fuego del Espíritu Santo no se fue con ellos, sino que se quedó en Tesalónica. El fuego quedó encendido allí y esta congregación empezó a anunciar las buenas nuevas de salvación por Macedonia, por Acaya, y toda la gente de allí convertidos pudieron ver que esta era una iglesia ejemplar en la fe, en el amor y en el entusiasmo de poder compartir las buenas nuevas de salvación con todos. Que Dios vuelva a encender ese fuego de esa virtud en el corazón de cada uno de su pueblo. Le pido que me acompañe en la próxima audición. Sin duda alguna, aprenderemos verdades profundas de la palabra. Dios le bendiga.